Bienvenidos al programa Live, o sea, L, palito, V chica, de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy comenzamos escuchando a María del Sol. Así es, esta semana comenzamos nuestro programa escuchando la canción Llegó el amor de María del Sol, canción extraída del álbum homónimo Llegó el amor del año 2002. El verdadero amor. Si el verdadero amor. Yo soñé, esperé buscando a alguien como tú, alguien que me comprendiera. Un amor siempre fiel, verdadero y real. Es lo que yo siempre busqué. No hay nada que se pueda comparar. Hey, eres todo lo que soñé. Olvidé el dolor, ahora ya todo es nuevo. Y ahora sé que no podré vivir sin ti. El verdadero amor. Ese amor te quiero dar. Solo a ti. Solo a ti, oh sí. Razón de mi existir. Llegó a mí el amor, el verdadero amor. Ese amor te quiero dar. Solo a ti, solo por ti, sí. Razón de mi existir. Esta semana estaremos platicando acerca de qué es lo que pasa con aquellos a los que nunca les ha llegado el Evangelio. Además, ¿por qué no bautizar infantes? ¿Y dónde dice en la Biblia que los bebés, si es que mueren, van directamente al cielo? Para terminar, estaremos hablando de las psicofonías o ruidos que vienen desde el más allá. Dicho todo esto, comencemos. Sé que no podré vivir sin ti. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y como siempre vamos a comenzar presentando a la manada que el día de hoy se ha reunido alrededor de los micrófonos y comenzamos aquí con Alex Aguad, Es hola en robotito. Dodo Robles, No lo puedes Ya, superar. no se me ocurrió nada. No Hola. puedes superarlo. Josué Ayuso, Buenos días. Novejo, No veo. Isaac Espinosa Hola, ¿cómo están? y JJ. Hola, buenos días. Pues mi nombre es Ibert Cruz y vamos de entrada con el primer correo que si muevo estos cables voy a poder leer. Y dice así: hola chicos, bendiciones. Chéquense esta pregunta. Yo creo todos nos la hemos hecho en algún momento y dice así: ¿qué pasa con las almas de aquellos humanos que están alejados de toda civilización? Digamos, en una isla en medio del océano, o una tribu africana escondida en la sabana, donde nunca un misionero ha llegado. O en el pasado, ¿qué pasó con las almas de los antiguos habitantes de América, los incas, los aztecas, los mayas, etcétera, etcétera? Obviamente antes de la llegada de los colonizadores. ¿A dónde van o fueron todas esas almas? ¿Al infierno? ¿O tienen pase directo al cielo por la ignorancia de la verdad? Saludos y espero que puedan aclarar esa duda que pastores y estudiosos de la Biblia no me han podido ayudar. No, pues ya, si pastores y estudiosos no han podido, nosotros yo creo que... Somos aquí por amateur. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de eso? Creo que es una pregunta genuina, una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Hashtag clásica, ¿no? Ajá. ¿Qué piensan? Alex. Pues yo creo que es una muy buena pregunta, pero creo que presupone que hay hombres inocentes o que en cierto sentido no son responsables o no conocen. Pero Romanos dice que... No hay bueno ni a uno. Exacto, y que aparte no es que el hombre no conozca a Dios, sino que no le reconoció como Dios, ¿no? Es decir, obviamente no conocen a Dios como se revela en las Escrituras, porque ese conocimiento requiere revelación, pero por lo menos hay una revelación general
disponible, podrían pasar toda su vida sin atender a esa revelación. Eso es cierto. Porque si no, todos automáticamente conocerían a Dios. Pero Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, ¿no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, ¿no? Está disponible esa revelación. De modo que no tienen excusa, dice. Es un problema porque la Biblia dice que los que murieron sin ley, ¿no? No es que no tengan ley, el mismo Romanos lo dice, me parece que en el capítulo 2, que dice que son ley para sí mismos, ¿no? Dando muestra de su conciencia de la ley escrita en sus corazones. Entonces dice Pablo que en el día del juicio los acusará o defenderá su conciencia. Básicamente lo que está diciendo es que si en algún momento actuaron en contra de su conciencia, de alguna manera los va a condenar ese hecho. Básicamente es esta idea de todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿no? Tiene esta idea de que están actuando en contra de su conciencia. Entonces, de alguna manera, todas las personas han fallado ante sí mismas, ¿sabes? No hay una persona, alguna vez escuché esta idea de que no hay nadie que sea incluso ecuánime con las propias reglas que él mismo se pone. ¿Me explico? Porque siempre somos defraudadores de nosotros mismos. Ya me estoy alejando mucho, pero es la idea. Creo que claro. Josué. Bueno, en su libro Mero Cristianismo, que lo estoy leyendo, precisamente C.S. Lewis, el escritor de Narnia, comenta que precisamente esta ley, aunque una persona no tenga la escritura a la mano, de todas formas todos nosotros tenemos una ley que él llama la ley natural, que es una ley que Dios ha puesto en todos los seres humanos, y que no solamente se pueda conocer a Dios a través de la creación, sino a través de esta misma ley que Dios puso en los corazones, ¿no? Y está muy interesante su propuesta, ¿no? Y que se puede conocer mucho más a Dios a través de esa misma ley, porque él le llama como una carta secreta, ¿no? O sea, como una manera más cercana de conocer a Dios, y por medio de esa ley sabemos que si existe una ley, existe un creador, y este creador es totalmente justo. Y si no fuera así, entonces la ley en los corazones no nos estuviera acusando o aprobando ciertas cosas, ¿no? Ok. Hace unos años yo tenía esta misma duda y encontré, creo, una especie de método para resolver este tipo de conflictos que creo que es bastante seguro, ¿no? Y es ir de lo que conocemos a lo que no conocemos. Exacto. Por ejemplo, sabemos que Dios no quiere la muerte del impío. Sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la gracia. O sea, esas son cosas que son verdad absoluta porque Dios las plantea así en su palabra. Sabemos que Dios es un Dios justo. Pero, y esto es importante, también sabemos que no hay camino al Padre sino a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo lo pone bien claro. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque sí, ponte los incas, los aztecas, a lo mejor, pues, sí, Dios no quiere que sean condenados y todo. Entonces, uno puede caer en el error de decir, entonces, como no sabían, van directamente al cielo. No, la verdad es que nadie va al Padre sino a través del Hijo. Ahora, ¿qué pasó? Es un misterio. O sea, realmente no podemos definir qué es lo que sucedió porque Dios guarda silencio en ese aspecto. Pero hay verdades fundamentales que nos permiten tener certeza de que Dios es justo. ¿En qué manera va a obrar esa justicia? No lo sé. Puede ser que Jesús se les revele en su corazón un instante antes de su muerte y tengan que tomar una decisión. Puede ser que... O sea, hay mil cosas que Dios puede hacer, pero es caer en el terreno de la especulación. Sí, lo que sabemos es esto. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios es justo, pero no hay un camino distinto sino a través de la fe en Jesucristo para llegar al cielo. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Sí, y hay como tal vez dos verdades medio en un nivel más abajo, que es que también es cierto que Dios se puede revelar a quien quiere cuando quiere. ¿Me explico? O sea, Dios es poderoso para hacerlo y lo puede hacer, ¿no? O puede enviar un ángel para que... O sea, sí. O sea, es a través de Cristo. Él no quiere que se pierdan, ¿no? Y también es cierto que si quiere se revela.
¿no? Y entonces, ¿tú qué sabes si se reveló o no, como decías, al último o a la mitad? Y la otra es que también es cierto que todas las almas le pertenecen a Él, ¿no? Él las hizo antes de mandar a Jesucristo y las hizo en ese lugar y las puso en ese lugar. Entonces son de Él. Él tiene cuidado de ellas, pues sí, ¿no? Y a lo mejor hay que también entender esto, que todas esas personas no son inocentes. Sí, no. O sea, son culpables y merecen estar destituidos de la gloria de Dios tanto como nosotros. Y pretender, es que no es justo que nosotros hayamos nacido aquí y ellos allá, es atribuirle a Dios una falta como si nosotros pudiéramos demandarle algo. Podríamos entrar en ese terreno de a Esaú aborrecí, ¿no? A Jacob amé. Exacto. ¿No? O sea, podríamos entrar en ese terreno de ¿por qué aborreciste a él? No. Esa no es la pregunta. ¿Por qué amaste al otro? O sea, ¿por qué nos diste a nosotros, a esta persona que pregunta, esa gracia de conocerlo? Aparte esto de nadie me la ha podido contestar, ¿no? Pues creo que hay dos cosas, ¿no? Una, pues es que hay cosas que si pudiéramos contestar absolutamente todo, sabríamos exactamente la mente de Dios y entonces Dios no sería Dios, ¿no? Y eso es algo que es real, no podemos saberlo todo. Y lo segundo es, hay veces que las respuestas no satisfacen. Es decir, ya te han respondido quizás, pero no es la respuesta que querías. escuchar. Eso también hay que examinar. Sí, como que se ve que la inclinación es de que quiere que todos se salven por ser hombres, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Se van todos al cielo gratis? Es como, no, está al revés. Todos nos vamos al infierno. Por eso vino Cristo, porque todos estaban yendo al infierno. Sí. Y a lo mejor un poco, estaba tratando de recordar, alguna vez leí algo que hablaban acerca de esta pregunta que se hace, y es que muchas personas, quizá bien intencionadas, hacen esta pregunta como tratando de decir, bueno, no escucharon el evangelio, entonces van a ser salvos, ¿no? Muy en lo profundo buscan eso. Pero entonces, no puedo recordar, pero hablaba el autor de esto. Entonces, si fuera así, si fuera que se salvaron por no haber escuchado el evangelio y entonces Dios les da una oportunidad, decía, deberíamos de asegurarnos que hoy en día la gente no escuchara el evangelio, claro, vino ¿no? Jesús a morir. Exacto. Claro, más bien ahorita no prediquemos, así salvamos a la mayor cantidad. Es más fácil que se salven. Exacto. De hecho, yo he escuchado a mucha gente que no mucha gente, pero sí 2, 3 por ahí, que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero, mejor escuchar lo que dice la Biblia para que Dios no me juzgue. Cosas así, ¿no? Precisamente por esa misma idea. Y supongo que esta idea también puede traer doctrinas bien raras, ¿no? Por este deseo de que no se pierdan o algo así. Ajá. No sé, o sea, como purgatorio, como, no sé, lugares donde se les puede predicar a los muertos y se pueden salvar ya muertos, aunque acá no escucha. O sea, es difícil. Si tú te entras en ese terreno de que puedes irte muy lejos y ya empezar a regar el tepache. Okay. Hay una pregunta, ¿no? Que como para contestarle a las personas, ¿qué haces tú con la verdad? Claro, porque al final de cuentas conoces. los incas y los aymaras y los mayas y todo que vivieron antes son un asunto del Señor. El tema es tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, tu mismo. propia vida, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Nosotros ya no tenemos pretexto, ¿no? Porque han habido, en esa época, sobre todo aquí, ya tenemos tanta facilidad de conocer la Biblia, de conocer la palabra, a Cristo, en todos lados, hay por todos lados, ¿no? Uh-huh. Ok, y muy relacionado con esa pregunta, voy con la siguiente. La siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, por este medio quiero preguntar, ¿qué referencias puedo usar cuando me preguntan por qué no bautizo a mi bebé? Y, en segundo lugar, ¿dónde dice que los bebés son salvos si aún no son capaces de creer? Entonces quisiera empezar por esta segunda que va relacionado. Los bebés que no tienen capacidad de mostrar una decisión, ¿son salvos por default, así? ¿O cómo está el asunto? También en la Biblia no habla al respecto de eso. O sea, no así claramente no lo No hay dice. una doctrina. Alex, tú... Yo creo que tenemos que partir de presuposiciones bíblicas que tenemos y de ahí a lo mejor podríamos decir qué sería lo más probable, ¿no? Es decir, la Biblia establece que todos los hombres mueren porque son pecadores. Entonces, si un bebé puede morir, Es pecador. es pecador, ¿no? Quizás no es pecador por acciones que haya realizado, porque obviamente a lo mejor es un bebé que muere en el vientre de su madre, pero es un pecador por naturaleza, ¿no? Posee un corazón con una
disposición, una inclinación hacia Claro, el pecado. la diferencia entre un bebé y Jack el Destripador es tiempo. Nada Exacto. más. Sí, o sea, la capacidad, el potencial para expresar toda esa maldad está en el corazón humano. Salmo 51, ¿no? En pecado me concibió mi madre. O sea. Y por otro lado, también la Biblia enseña de los hijos de los creyentes, ¿no? Que son santificados. Entonces hay un sentido en el que Dios cuida, ¿no? De los hijos de aquellos que son creyentes, Tienen ¿no? por lo menos uno de los dos padres, el papá o la mamá, son creyentes. Claro. ¿No? Pablo en Corintios habla de eso, ¿verdad? Y otra que tú decías, que Jesús es el único camino al cielo. Entonces creo yo que la misericordia y la compasión que Dios muestra por los niños se ha, digamos, provisto ricamente a través de Jesucristo. Ujú. De manera que creo yo, bueno, esto es como lo entiendo, que no es que un hijo se va al cielo. Yo creo que los hijos se van al cielo. Eso es una convicción que tengo. Pero no es que se van al cielo porque ignoran el evangelio o porque, como en la pregunta anterior, y como ignoran, Dios no los juzga, o porque son santos, sino porque Dios en su misericordia ha provisto ricamente en el sacrificio de Jesucristo para los niños. Pero también creo que hay una edad, aunque no viene en las Escrituras, hay una edad en la que podríamos llamarlo una edad de la responsabilidad, ¿no? En la que se ha desarrollado su conciencia de manera que entienden cuando pueden pecar y dañar a alguien o hacer lo correcto. Ujú. Nada más que a veces en los niños varía mucho. Entonces, yo diría que... perdón, no, nada. Yo digo que comiences a predicarle desde chiquito. Ujú. Y creo que una edad muy especial son los 12 años, ¿no? Los judíos era una edad en la que hacían a los hijos responsables delante de Dios, de las Escrituras, ¿no? Como adultos. Entonces creo que es una buena edad. Hace un momento tú, platicando, me decías, tendemos a creer que Dios tiene la obligación de salvar a los bebés, ¿no? Como que Dios, pues son bebés, Dios tiene que salvarlos. La realidad es que no. Dios no está obligado a salvar a nadie. Él es un Dios soberano, Él no necesita a nadie, Él es autoexistente, autosuficiente, no necesita a nadie. Y si llegamos al cielo y resulta que todos los bebés que han muerto están destituidos de la gloria de Dios, no va a ser injusto. A nosotros el día de hoy nos puede parecer injusto, pero nuestra mente está totalmente torcida. El día de hoy nuestra mente no es lúcida. Llegando al cielo, dice la palabra que vamos a decir, justos y verdaderos son todos tus caminos, ¿no? Todo lo que hiciste, lo hiciste bien. ¿Algo más que decir? Yo no sé, podría poner sobre la mesa y preguntarles una postura que yo me he figurado y pensado. No sé qué les parece, la verdad ni la he estudiado pero se las propongo. Y es esta idea de que hay un momento donde Jesús dice que los ángeles, ¿se acuerdan de donde sale la idea del ángel guardián? El ángel guardián, que los ángeles de Dios, los ángeles de los niños están todo el tiempo viendo a Dios, ¿no? De aquí sale esta idea del ángel guardián, en esta idea de que los niños pues tienen un ángel, ¿no? Y por otro lado yo había pensado este rollo que decía un poco Alex, que tiene que ver con la pregunta anterior, que de alguna manera los que no creen, o no, mejor dicho, los que no han escuchado de Cristo como para tomar una decisión de rechazarlo o aceptarlo así literal, son juzgados por su conciencia. Ahora, los niños no han desarrollado una conciencia plena, no sé, son inconscientes. O sea, Isaías, mi hijo, hace cosas que dices, bro, es evidente que se va a caer el mueble. O es evidente que si haces eso va a explotar la casa o va a arder Troya. Y lo hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me he formulado esta idea de, bueno, pues si no tiene una conciencia toda, o sea, hay una gracia, porque eso es, ¿no? Una gracia extra para los niños. O sea, entiendo que es por gracia. Todo niño debería irse al infierno como todo adulto, como todo viejito, ¿no? Porque somos pecadores. Eso es hecho. Pero en algún momento también existe esta postura de que los niños van al cielo por default hasta que solo ellos y Dios tienen una conciencia, o sea, saben en qué momento rechazan o aceptan el evangelio conscientemente. No sé, ¿qué les parece esto? No, la verdad es lo que yo había formulado en mi cabeza. Digamos que el problema es que la Biblia no lo determina así, ¿no?
no lo define de esa manera, que nos gusta pensar eso y que es muy probable que sea así porque Dios es un Dios justo, puede ser, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra idea de justicia no necesariamente es una idea lúcida, puede estar viciada por nuestros, o sea, digo, va a sonar muy feo lo que digo, pero o sea, hasta la araña piensa que sus hijos son bonitos, ¿no? Y estamos movidos, o sea, ese deseo de compasión por nuestros hijos es un deseo, un amor puesto por el Señor en nosotros, pero no podemos sujetar a Dios a nuestros sentimientos, sino que Dios es soberano. Sí, definitivamente. Yo solo pienso eso de la prueba de que un niño es pecador es que tiene la posibilidad de morir. Pero pienso eso de que Dios ha provisto ricamente en su misericordia en Cristo para el pasado y hacia el futuro, por decirlo así. Porque digamos que Dios ve eso desde la eternidad, ese sacrificio. Entonces creo que simplemente en este debate hay que, en primer lugar, decir lo que habíamos dicho, ¿no? Que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la gracia, del amor de Dios a través de Cristo, porque solo a través de Cristo podemos llegar al cielo. No hay otro camino, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, nos preguntaban qué onda con esto del bautizo. ¿Por qué no bautizar a su bebé? ¿Hay alguna referencia bíblica de por qué no bautizar a su bebé? Pues creo que no hay una referencia específicamente bíblica. El bautismo de niños sí fue practicado en el segundo siglo, como el de adultos, en la historia de la iglesia me refiero. Y yo lo vería así, desde un punto de vista doctrinal, pensando en la doctrina católica, digamos, no creemos en el bautismo regeneracional. O sea, no creemos que el bautismo, ¿no? El bautizar a un niño sea una forma de regenerar al muchacho y que el Espíritu Santo venga a vivir sobre él. Entonces creo que no tiene sentido. Algunos lo hacían simplemente como para decir, estamos presentando me refiero al segundo siglo, lo hacían así con los niños, presentándolo delante de Dios. Estamos bautizándole como miembro de la este comunidad. Grupo de la comunidad y esperando a que de adulto tome una decisión de seguir a Cristo. Yo lo creo que es innecesario, pero... También, bueno, en la Gran Comisión, ¿no? En Mateo 28 es donde se ve esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso lo hace para discípulos, ¿no? O sea, ya después de un llamado a un discipulado, de una persona que primero ha creído, después ha sido un discípulo y entonces se le bautiza como una expresión de lo que él ya tiene la convicción en su corazón de creer en Cristo, ¿no? Un compromiso público. Un compromiso público. Pero un bebé, pues, ¿cómo va a poder creer en Cristo si no ni siquiera entiende el Evangelio? A lo mejor entonces habría que decirle a esta persona que, digamos, a las personas que le pregunten eso, que voltee la pregunta. O sea, ¿qué argumentos bíblicos tienes para bautizar a un niño? ¡Tómala! ¿No? O sea, ¿qué argumentos bíblicos hay para eso? Y tampoco hay. Hay menos, yo creo, ¿no? No hay nada. A lo mejor piensan en... Lo que pasa es que el rito de la bautismo a niños, históricamente hablando, trató de ser como la sustitución del rito de la circuncisión en el pueblo judío. Ajá. Pero creo eso es que hay que entender que no somos... judíos. Ajá, o sea, no somos una comunidad así. Ni tratamos de imitarlos. Es un ritual, es una tradición, tiene que ver mucho también como que no venga a vivir el diablo en ellos y connotaciones así. Aunque en México es más social, ¿no? Es como la fiesta y el padrino, los tamales y así. Sí. Y hay una palabra clave, ¿no? Entre creer y ser discípulo, arrepentirse. Y eso lo tienes que hacer conscientemente, o sea, ponerte a cuentas con el Señor y arrepentirte para que vivas un cambio de mente, un cambio de vida. Y de ahí viene, de ahí viene la práctica del bautismo. La práctica del bautismo venía de los judíos, ¿no? Que lo que hacían era bautizarse para arrepentimiento. No de niños, el bautismo. No de niños, pero como un niño, exacto. Incluso en muchas religiones había esta práctica del bautismo, ¿no? Incluso gente que era gentil y que quería hacerse judío tenía que pasar por un bautizo y tenía que pasar por la circuncisión. Y además, en nosotros en Cristo creemos que el bautismo no añade nada a un creyente. Es una declaración pública de su fe, pero no añade ni salvación, ni santidad, ni poder, ni nada.
Sí, Exacto. ¿no? Alguien lo dijo por Ni ahí. siquiera limpieza, porque como ya bautizaron otros cristianos. Exacto. A lo mejor le añade mugre de la piscina y cloro. Los del Jordán, ¿qué tal? ¿No? O sea, Ajá. estaba Jordán es terroso y pues iban ahí, más bien salían bien sucios. Y creo El agua que estaba sucia. al final en Romanos como que explica un poco, ¿no? Nos da luz de qué es el bautismo. Es eso, lo que hemos dicho. simboliza Lo solamente, que es un ¿no? simbolismo de que has muerto a tu antigua vida para vivir ahora siguiendo a Cristo. Una nueva vida como la que Cristo anduvo siguiendo a Cristo. Y eso, pues sí, básicamente un niño no tiene conciencia de hacerlo. De hecho, históricamente hablando, perdón que añada esto, en las colonias americanas hubo algo que se llamaba el pacto a medias, que era la idea de, ok, ¿cuándo consideramos a un hijo miembro de la comunidad en cuanto a la congregación? Pero es que no se ha arrepentido, no es un discípulo. Ok, bautízalo, recíbelo en la iglesia, pero hasta que sea adulto y pueda arrepentirse, entonces ya lo consideramos Congregante oficial. congregante oficial. Y lo que hizo el pacto a medias fue hacer cristianos a medias. Y de veras, lo que trajo Claro. fue una decadencia espiritual que más adelante, con los avivamientos en las colonias, muchos se convirtieron al Señor. Ok. Pues vamos rápidamente con una última pregunta. Dice, hola, un gusto saludarles. Me gustaría proponer para el programa un artículo del Excelsior cuyo video relatando que habitantes de Acatzingo en Puebla han escuchado ruidos que según parece es un fenómeno similar que se ha reproducido en otras partes del mundo. Algunas personas han llamado este ruido las trompetas del apocalipsis y ahí hay un artículo acerca de este ruido y no sé qué. Pero ¿qué onda con esos ruidos? No sé cómo le llaman, pero ruidos del más allá y esas cosas, fenómenos paranormales. ¿Qué onda con eso? Déjame ponerlo de esta manera. ¿Alguna vez han escuchado algo así? ¿Alguna vez han oído? Ahora sí. No, sí, historias locochonas yo tengo un par, pero... ¿Pero qué has vivido? Sí. Sí. Pero no... ¿Pero estabas cuerdo, digamos, o estabas... estabas alterado? Exacto, eso hay que Estaba identificar. de acuerdo. Pero... A ver, pues explíquenmelas. O sea, yo creo que... sí existe una actividad espiritual, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, la Biblia lo presenta, ¿no? sí. Y yo creo que hay momentos en donde, pues, sí se puede cruzar. O sea, la neta, yo lo que pienso, ¿no? Que sí hay momentos en donde, no sé, actividad espiritual puede pasar en las casas porque hay muchos fenómenos muy raros que luego tú los vives y dices, bro, ¿esto qué está pasando? Y luego vas a la Biblia y dices, pues sí, que hay espíritus y demonios y, bueno, puedes como entenderlo. Eso es lo que, o sea, sí, efectivamente, sí, yo diría esto. Si hay una actividad paranormal bien rara que no se puede explicar de cualquier otra manera, puede ser una actividad espiritual, ¿no? Eso podría decirlo. Pero también podría decir que nos reencanta exagerarlo. Yo solo quiero saber dónde están todos esos calcetines que uno pierde. Exacto. Cuando lleguemos al cielo nos los regresarán. O algo así. ¿Quién se los roba? ¿O qué es lo que pasa en las bolsas de los pantalones con los audífonos cuando los metes y se enredan todos? Exacto. A ver, expliquen eso. ¿Qué onda? ¿Qué hacer cuando vives? Porque nos ha tocado atender personas que están viviendo este tipo de experiencias. Exacto. En casa. ¿Qué onda? Hay un hermano muy cercano a nosotros que estuvo viniendo a consejería con el pastor Fermín y estaban viviendo este tipo de fenómenos reiterativamente y lo que el pastor le dijo fue pues que bueno y suena raro pero el tema es que cuando vivían estos fenómenos toda la familia se reunía en casa a orar y entonces reconocían la dependencia de nuestro Señor, reconocían el poder de nuestro Señor y la soberanía de nuestro Señor y entonces pues a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Sirvió para qué? Para fortalecer la relación con el Señor, fortalecer la relación familiar y esta comunión con Cristo Jesús. Uh-huh. Yo creería que no entres en pánico. Si tu vida le pertenece al Señor, o sea, acabamos de ver en Job, en la iglesia, cómo Satanás puede quitarle todo, puede incluso tocar su cuerpo y que haya una enfermedad, pero Dios tiene el control de todas estas cosas. O sea, sí podría haber una actividad espiritual a tu alrededor, sí podrías ser afectado por esa actividad espiritual, pero nunca fuera del control
de nuestro Señor, ¿no? Totalmente. De hecho, siempre hay esta actividad, o sea, por algo Pablo escribió Efesios 6, o sea, Exacto, donde ponte aclara que toda la armadura. Toda la armadura. Entonces primero dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa frase es maravillosa porque te está haciendo recordar, a ver, fortalécete en el Señor. Y entonces, ¿quién es mi Señor? El Todopoderoso. Bueno, pues fortalécete en el poder de su fuerza. Y hay que recordar que el Señor Jesús, con su muerte, venció a la muerte y al que tiene potestad sobre de la muerte, que es, o sea, lo peor que nos puede pasar, ¿no? La muerte y el que tiene potestad sobre la muerte. Y toma toda la armadura que Dios provee. Yo siempre tengo en la mente esto, ¿no? La idea de sométete a Dios, ¿no? Resiste al diablo y huirá de él. Creo que esa es la máxima forma de guerrear espiritualmente. Sométete a Dios, o sea, hazle caso, santifícate, todo lo que te diga y el que veas en su palabra, hazlo. Resiste al diablo o sea, resiste la tentación, básicamente, ¿no? O sea, deja de tentar, o sea, resiste al diablo, deja de tentar. Y si tú estás viviendo una vida para el Señor, sometiéndote y estás resistiendo al diablo, el diablo va a huir, literal. O sea, ¿qué va a hacer ahí? ¿Me explico? Y es esa idea, o sea, cuando te dice que te pones toda la armadura es para que no seas movido, ¿no? Dice, para que no te remuevas, para que no estés... Para que estés firme en el día malo. Entonces, sujétate a Dios, resiste al diablo y... Eso es lo que yo creo. ¿Alguien más quiere? ¿Todo? Pues nada más que a veces estas cosas te distraen mucho, ¿no? Y creo que puede precisamente ser algo espiritual, una herramienta, no sé, en la que si te enfocas tanto en esto, si es un ataque, si es algo pues ya cumplió su cometido, ¿no? Que es distraerte de las cosas importantes. Entonces, no sé, no pasaría tanto tiempo yo tratando de buscar, porque eso te lleva a meterte más y más y más. Y a lo mejor hay cosas que podemos también decir, no, pues no sé qué es, ¿no? Job es maravillosa su respuesta a su esposa. Le dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. O sea, Job no señala a nadie más. O sea, Job está con Dios y su tema es con Dios. Y no dudo que no supiera que había toda una guerra espiritual alrededor de él y todo este rollo, pero su tema era con Dios. Y así es con nosotros. Nuestro tema es con Dios y pues Él dará, Él quitará y Él proveerá. Sí, no estar pensando que estamos a merced de los espíritus, que sería ya una perspectiva pues nueva era oriental de la vida, ¿no? Que tienes que hacer algo para librarte de eso. Nadie arrebata mis ovejas de mi mano, dice Jesús, ¿no? O sea, y luego dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Exacto. O sea, estamos entre la ¿no? mano de Cristo y la mano del Padre. No hay manera. Sí, y a lo mejor si tu duda, tu pregunta o tu temor es eso, que algo pudiera pasarnos, pues es lo que acaban de decir, ¿no? El Señor es Primera de Juan, poderoso. ¿no? Dice, el maligno no le toca. Ok. Nomás. Pues... Y luego leemos el artículo, ¿no? Y luego vemos el artículo. Pues... Resulta que es una fábrica. Se nos acabó el tiempo. Y rápidamente vámonos a la sección de Recomiéndanos un libro. Recomiéndanos un libro. El día de hoy, el libro de la semana nos lo recomienda Isaac Espinosa, que es... Guerra Espiritual. De Brian Brothers. Que es el pastor ahorita de Calvary Chapel, ¿no? Ahorita es el pastor de Calvary Chapel Costa Mesa. Es bien interesante porque pues nos acerca a una realidad que vivimos todos los creyentes, todos los cristianos, toda la gente, pues, ¿no? Vivimos en una guerra espiritual, nos acerca a esta realidad. Y lo que me gusta mucho de este libro es que nos acerca de una manera sana, ¿no? A través de un estudio de Efesios 6, de la armadura de Dios, ¿no? Y no nos pone a hacer, no sé, cosas raras. Exacto, es lo que quiero decir. No circo, maroma y teatro. Exacto. Sino nos enfoca en cada una de las partes, ¿no? De la armadura de Dios, ¿no? En cómo se usan y por qué las mencionan, ¿no? Y nos abre pues esta realidad, ¿no? A través de un pasaje bíblico, ¿no? Y creo que eso está chido, pues, o sea, es un texto bastante centrado para algo que luego es muy disparatado, ¿no? Que se maneja de una manera muy disparatada. Ok. De Brian Brotherson. Sí. Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. Está bien padre. Una de las cosas que a mí, ya lo leerás tú, pero una de las cosas que a mí me transformó mucho el rollo de hacer guerra espiritual es cuando habla acerca de orar en el espíritu, ¿no? O sea, como que pensamos que la armadura espiritual acaba hasta
hasta, ¿qué? Me parece que es el escudo o algo así. La espada. La espada de la... ¿no? Pero no, se extiende hasta la oración y está bien pesado eso, ¿no? Cabe mencionar que es un recurso que se encuentra gratis, ¿no? Incluso en el... ¿La oración o el libro? Los dos. El libro lo encuentras... Y el espíritu. Lo tenemos de vez en cuando en la librería de Semilla de Mostaza y está en la página del instituto, que es institutosemilla.com, para descargar en versión PDF con autorización. Tenemos autorización del autor y la editorial para poder distribuirlo gratuitamente. Es fácil de leer, está bien padre. Ok. Guerra Espiritual, Brian Brotherson, descárgalo de la página del instituto. Pues, dicho todo esto, pues vamos a pasar a despedirnos, querido Axel. Hasta luego, familia. Dios les bendiga. Me puedes seguir en Twitter, @AlexAguadache. Dodo. Hasta luego. En Twitter me encuentras como Dodo Robles. Josué. Nos vemos, que estés bien. Me encuentras en nuevoscreyentes@outlook.com. Isaac Espinosa. Adiós. Pero Dios, @ en Twitter o algo así. JJ. Hasta luego. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. El verdadero amor.